7:30 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar al expresidente del Colegio Médico de Pichincha, doctor Víctor Manuel Álvarez, y quien está hoy en el observatorio, precisamente en esta capital, respecto de la situación que estamos viviendo. Se ha levantado periódicamente las restricciones, pero primero el diagnóstico de la situación epidemiológica del país. Doctor Víctor Manuel Álvarez, muy buen día. Con una circunstancia, ayer nomás escuchábamos que hay poca concurrencia, quienes necesitan las dosis de refuerzo, sumando, luego de la primera y segunda sería la tercera y cuarta, y simplemente no hay concurrencia. Daría la impresión de que la gente ya dejó de interesarse en algo que mató a tanta gente en el planeta y evidentemente en el Ecuador. ¿Cuál es el diagnóstico actual para ir a esa flexibilización y levantamiento de restricciones? Doctor Álvarez, muy buen día. Miguel, muy buenos días, un saludo a toda su audiencia. Mire, no solamente en el país, sino a nivel mundial, en estos últimos meses, los índices de mortalidad, los índices de ocupación de camas por la infección causada por el SARS-CoV-2 han ido disminuyendo. Eso hizo que hace más o menos 2 meses el secretario de la Organización Mundial de la Salud indique que estamos al final del túnel, ya podemos ver una luz al final del túnel, y que lo importante no es bajar la guardia, sino en esta fase final hacer un remate, una situación más fuerte, basándose en 3 aspectos. El primero, obviamente, el incremento de las vacunas. Segundo, una detección oportuna, rápida de los casos, y también el análisis del genoma de los virus para ver si existen mutaciones y cuáles son las características de estas. Y tercero, obviamente, un cambio de la política o de los niveles de atención, un cambio de la política sanitaria en los países. Hemos visto que ha pasado 2 meses de esa declaración, y el día de ayer, a pesar de mantener estos índices, la Organización Mundial de la Salud indica que todavía la infección por el COVID-19, por la pandemia del COVID-19, se la considera como una emergencia de salud pública a nivel mundial. Esto quiere decir que, si bien es cierto, tenemos una disminución de casos, pero debemos mantener las medidas de alerta y las medidas de prevención. Eso quiere decir que la campaña de vacunación en el país tiene que reforzarse. Miguel, el eliminar las restricciones se la debe tomar en cuenta basado en aspectos técnicos y también haciendo un análisis hacia el futuro. El día miércoles se eliminaba la restricción, los requisitos para el ingreso del país, no solamente basado en una situación epidemiológica, sino también por una presión de sectores turísticos relacionados o orientados a que exista una mayor apertura para que en pocos días, el 29 de este mes exactamente, lleguen muchos turistas, más de 15,000 a 20,000 personas del Brasil para una final del campeonato de la Copa Libertadores de América. Entonces, esa restricción debe ir acompañada con medidas de cuidado, medidas de prevención, para que ese gran número de turistas extranjeros que vienen sin requisitos, obviamente no sean fuente de contaminación y fuente de infección a nivel nacional. Quizás con este levantamiento de restricciones, doctor Álvarez, no debiéramos concienciar a la población. Hay grandes ciudades en el planeta que usan, incluso antes de la pandemia, usan la mascarilla frente a la contaminación ambiental. El caso de China, ahí desde hace tantos años se ve el uso en su capital, en Beijing, y en otras ciudades del planeta. ¿Por qué no tener esa dinámica? Casi hoy estamos olvidados, ni siquiera en donde hay aglomeración, el caso que citaba para el juego próximo de la final de la Copa Libertadores, muy importante para Guayaquil, pero nos estamos olvidando, archivando, botando las mascarillas, doctor Álvarez.
Bueno, como lo habíamos dicho en el pasado, toda medida, todo cambio, toda de medidas de restricción, todo ablandamiento de esas medidas tiene que venir acompañadas de una promoción y educación a la comunidad para que la comunidad sepa cómo tiene que actuar de acuerdo a los momentos epidemiológicos. Entonces, si usted restringe el uso restringe, o sea, la posibilidad de no tener un aforo completo en ciertos sectores, si ya el aforo es abierto, usted obviamente tiene que hacer una campaña para que a la población le diga, hemos quitado estas restricciones, pero usted tiene que tener la responsabilidad, la solidaridad y la disciplina para proteger a su familia, proteger a su comunidad, acudiendo a estos lugares bajo ciertas normas de seguridad propias. Esto quiere decir, si usted tiene una infección de vías respiratorias, si tiene sintomatología, obviamente tiene que utilizar la mascarilla. Obviamente no puede asistir a sitios donde existan aglomeraciones de personas. Entonces, necesitamos motivar a la población. Lo que aquí hemos hecho es dar señales falsas de que la situación está ya controlada. Una de esas, lastimosamente, la hizo el mismo presidente de la República hace más o menos 15 días, cuando manifestó que en 10 días ya el COE iba a resolver que levantábamos la pandemia en el país y que ya éramos un país libre de pandemia. Eso es una situación quizás mediática y política que no tiene que interferir en un proceso sanitario. Mire, han pasado 15 días y en lugar de que el mundo empiece a salir de la pandemia, existen más alertas porque se han detectado que existen ya nuevas mutaciones que incluso pueden burlar el sistema sanitario, inmunitario. Entonces, lo que tenemos que hacer es motivar a la población. Y si llegamos en un poco tiempo al fin de la pandemia a nivel mundial, tenemos que ser conscientes que el virus no va a desaparecer. Vamos a tener un virus endémico, un virus comunitario que bajo ciertos condicionantes climáticos especialmente pueden tener picos en ciertos meses del año, y eso tenemos que trabajar con la población. ¿Para qué? Para que la población tenga conciencia de que es importante recibir las dosis de refuerzo, que es importante mantener las medidas de bioseguridad como autoprotección y que es importante no automedicarse y acudir donde el médico para que el médico detecte si es un virus respiratorio normal o es una infección causada por el SARS-CoV-2. ¿Y cuáles son los datos que pudieran ilustrar las estadísticas, la parte técnica, más allá de una decisión política, que pudiera entenderse por el tema del turismo, pero que también debe ir acompañada de estos sustentos técnicos y estadísticos, doctor Álvarez? Bueno, en el COE, en la decisión del COE se presentan estadísticas sobre la escasa o nula ocupación de camas hospitalarias en el sistema público, pocas camas hospitalarias en el sistema privado, pero hay que tomar en cuenta que estos indicadores solo hablan de una infección grave, crítica o incluso fatal, pero existen indicadores que no se los está tomando en cuenta, y uno de esos es el alto número de pacientes con enfermedades de vías respiratorias que no acceden o no pueden acceder por ciertas circunstancias, tanto económicas como de oferta por parte del Ministerio de Salud Pública de las pruebas de diagnóstico. La otra es que la población también ha recibido un mensaje erróneo. Ahora, el virus, el COVID ya solamente es una gripecita, entonces me va a pasar, no es necesario hacerme los exámenes, hago la vida normal, y eso no es lo adecuado. Necesitamos mantener todavía esa responsabilidad y obviamente trabajar en los sectores. Hemos llegado a un proceso en el que estamos siguiendo la corriente mundial de que los casos están disminuyendo, pero lo más difícil en los procesos no es llegar, sino es mantenerse. Entonces necesitamos, mire, estamos cerca a una temporada en la cual las infecciones de vías respiratorias siempre están aumentando, que es el cambio de temperatura, los fríos extremos que tenemos en Quito, en el país, las lluvias. Eso hace que la población sea más sensible a la infección de vías respiratorias. Entonces, históricamente, desde el inicio de la pandemia, los meses de diciembre y enero se han sido susceptibles a un aumento a picos de la transmisibilidad del virus. Nos parece que debe ser importante
trabajar en la prevención, en la promoción hacia la comunidad, para que lo que usted dijo, la comunidad sepa y tenga conciencia de la importancia en este momento de mantener sus anticuerpos en un niveles altos. ¿Para qué? Para defender a su organismo del ataque del virus, que como lo repito y lo manifiesto, sigue siendo comunitario. El virus sigue estando en el país, que no existen muchos casos graves es gracias a las vacunas, pero el virus sigue estando aquí, siguen habiendo pacientes infectados, siguen habiendo pacientes que están dando positivos. Entonces eso quiere decir que debemos mantener con la misma fuerza y con la misma intensidad la lucha contra la transmisibilidad del virus. ¿Y no debiera emprenderse, doctor Álvarez, campañas masivas de prevención? Insistir en algo que suena común, que ustedes siempre nos han recomendado y que lastimosamente tuvo que profundizarse con esta pandemia: lavado de manos, el tema sanitario, es decir, hacer campañas permanentes para concienciar a la comunidad. Esa es una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para finalizar la pandemia y mantener en los países un nivel de transmisibilidad baja, en una suerte de endemia. Mejorar el sistema sanitario. El mejorar el sistema sanitario implica cambiar las políticas de salud, dar mayor fuerza a la prevención. Mire que nosotros aquí en el país tenemos un sistema sanitario con una política más de tipo curativa, no de tipo preventiva. Y necesitamos trabajar no solamente por la pandemia del SARS-CoV-2, sino que, quién sabe, tener ya esta experiencia que lastimosamente fue amarga, de entrar a una pandemia con un sistema sanitario debilitado. Tenemos que fortalecer el primer nivel de atención para que en caso, en futuro, tengamos una nueva suerte, una nueva mala suerte de tener una pandemia o un problema de sanitario a nivel mundial, el país ya se encuentra preparado, no solamente en infraestructura, sino en un proceso de prevención y promoción. Necesitamos activar todas esas campañas en las cuales el profesional de la salud, todos los elementos que constituimos el sector de salud, ya no estemos encerrados en cuatro paredes de un centro de salud, de un subcentro, de un hospital, sino que salgamos hacia la comunidad. El futuro de la salud a nivel mundial es una salud comunitaria que no implique solamente el aspecto curativo, sino el aspecto preventivo. Y ahí también necesitamos aportes de otros sectores, porque ¿qué sacamos haciendo prevención si no tenemos los elementos básicos como es agua potable, un sistema de eliminación discreta, adecuado? Entonces necesitamos hacer una revolución sanitaria donde prime la prevención y la promoción. Debiera haber como política de Estado también engarzados, conectados con gobiernos seccionales, es decir, una campaña masiva que permita concienciar a todas las comunidades. Obviamente, Miguel, uno de los aprendizajes que tuvimos el año pasado es que cuando trabajamos todos juntos, todos los sectores que conformamos el Estado, el país, todos los sectores que conforman el sistema, el Ecuador, junto con la comunidad podemos lograr objetivos. El famoso programa del 90-100, del 9-100, de los 9 millones en 100 días, se lo pudo hacer porque el Ministerio de Salud Pública y el Estado se abrió para la colaboración de todos, y todos colaboramos para lograr ese objetivo. Pero lastimosamente terminó ese objetivo y cada cual se fue a su sector, y ahora seguimos en ese divorcio. La autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud Pública tiene que abrir las puertas. El Ministerio de Salud Pública, como autoridad sanitaria, tiene que compartir las actividades, no solamente las responsabilidades, sino las actividades con toda la comunidad y con todos los elementos del Estado. Esto quiere decir que se debe trabajar con los gobiernos municipales, con los DATS, se tiene que trabajar con recursos del Ministerio de Finanzas, con el Ministerio de Obras Públicas. Todos tenemos con los sectores productivos, con los sectores educativos, los sectores de información, con el sector salud, con todos, y conjuntamente con la comunidad, hacer una minga sanitaria. ¿Para qué? Para que nazca para el futuro un proceso de salud incluyente y no excluyente. Y desde la política de salud, si bien existen tantas vacunas, ¿cómo concienciar a la comunidad también que cumplan con las dosis de refuerzo? Porque se entiende que las vacunas también tienen su fecha de caducidad. Obviamente, Miguel, mire cómo es la vida, cómo evoluciona la situación sanitaria. Hace 2 años
el país clamaba por las vacunas, el país estaba reclamando que deben haber vacunas en el país. Ahora que lo tenemos, el país les reclama a la comunidad que asista a esta campaña. Lo que pasa es que nos hace falta informar, comunicar. No es solamente mandar un mensaje de texto por el celular diciendo tienes que ir a vacunar, sino concientizar, hacer un trabajo de información y concientización a la población para romper todos esos paradigmas y esos falsos comentarios que están dando los sectores antivacunas, que eso sí entra en la comunidad. Entonces yo he visto muchos pacientes que tienen miedo a la dosis de refuerzo, que tienen miedo al cambio de la dosis, que no comprenden que a veces este cambio de la marca de la vacuna quiere decir que por las situaciones específicas de cada una, usted puede tener incluso mejor calidad de los anticuerpos. Entonces necesitamos promover, necesitamos educar a la comunidad, necesitamos trabajar en los sectores educativos, en los sectores de información, en los sectores productivos, para mandar un mensaje a la comunidad que es muy importante mantener un cuerpo con sus defensas adecuadas. ¿Por qué se dan esta serie de refuerzos que no solamente es en la vacuna del COVID? Se da primero, ¿por qué? Porque el cuerpo va disminuyendo su cantidad de defensas o anticuerpos, como se lo llama, y necesitamos fortalecerlo. Y la segunda, la más importante, es que cada uno de estos refuerzos se van haciendo con nueva información de los virus, de los nuevos genomas, de las nuevas mutaciones, de las nuevas variaciones, y cada una de estos refuerzos van teniendo una información adecuada y obviamente van teniendo compuestos biológicos que le ayudan al cuerpo a tener mayor defensa a esa nueva mutación o a ese nuevo cambio que está haciendo el virus. Doctor Álvarez, ¿y cuál es la incidencia de la viruela del mono en el país? Bueno, la incidencia de la viruela del mono, como usted sabe, la transmisibilidad de esta enfermedad viral no es tan agresiva, no es tan rápida, no es tan espectacular como la del SARS-CoV-2, pero hemos visto que ha habido un aumento. Mire, hicimos un análisis hace una semana o 15 días, aparentemente era desde el 20 de septiembre desde el 12 de septiembre al 12 de octubre, existió un aumento del 100% de los casos confirmados. Pero esto no quiere decir que tenemos que alarmar a la población. Esto quiere decir dos cosas. Primero, que se están identificando los casos. Segundo, de los casos que se hicieron el cerco epidemiológico, donde los cuales existe un seguimiento, la mayor parte de ellos obviamente dieron positivo. La ventaja es de que no existe una alta letalidad ni tampoco una alta morbilidad, es decir, existe, me parece que solamente una persona fallecida a nivel del país y tampoco existen pacientes hospitalizados con una patología grave. Sí tenemos que trabajar también ahí en el sentido de que necesitamos promover a la población de dos cosas. Primero, las medidas de bioseguridad y segundo, evitar la automedicación, porque hemos tenido en hospitales que los pacientes han llegado ya con cuadros avanzados por la automedicación. Y también hemos visto, y esa es una información que la tuvimos el día de ayer, que ya el Ministerio de Salud Pública, a partir del mes de noviembre, va a empezar la campaña de vacunación. Obviamente, esta vacunación tiene que ser progresiva y va a empezar con los sectores de mayor riesgo, los más vulnerables o de mayor riesgo, y uno de ellos son los profesionales sanitarios, porque a nivel mundial y según evidencia científica, uno de los sectores que tiene mayor riesgo de infectarse por la presencia de estas lesiones y sobre todo la característica de transmisión por secreciones, por contacto de las secreciones, somos los profesionales de la salud. Veamos cómo va. Creemos que el trabajo del Ministerio de Salud Pública en ese sentido es el adecuado. Existe un buen trabajo epidemiológico. ¿Se cuenta ya con las vacunas? ¿Se cuenta con las vacunas? Había una información el día de ayer que el Ministerio de Salud Pública ya cuenta con las vacunas y que va a iniciar el próximo mes y que dentro de los grupos de mayor vulnerabilidad, con quien va a empezar va a ser con los profesionales de la salud. Bien, la revista de Opinión Democracia agradece al doctor Víctor Manuel Álvarez, expresidente del Colegio Médico de Pichincha, para hablar de estos temas de interés en materia de salud y la pandemia que pasamos por el COVID-19. Doctor Álvarez, un gusto, muy buen día. Muchas gracias, Miguel. Estamos para servirle. Muy amable. 7:50 en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria. Buscando la verdad. Regresamos.
tenemos previsto diálogo con la asambleísta de Creo, Ana Belén Cordero, y el trámite del proyecto de reformas a la ley de comunicación. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Cansado de pagar arriendo? Dile adiós a la renta y haz la mejor inversión de tu vida. Llegó el día de asegurar el futuro de tu familia y de construir momentos inolvidables en tu propia casa. Ahorrar para la entrada de tu futura vivienda es muy fácil con Mutualista.